porque empezaron a construirse rutas, la crisis de 1930, muy similar a una crisis económica posterior, hizo que se desarrollara mucha obra pública para generar empleo, y las rutas interurbanas ya no permitieron usar el transporte eléctrico. Pero esto se solucionó en los últimos 10 años con un descenso muy grande en los costos de baterías, en la simplificación y en el mantenimiento y en el precio principalmente. El gráfico que ustedes están viendo ilustra el descenso de los precios. Y estas baterías, que son más baratas, más livianas, más pequeñas, que hicieron posible los drones, que antes no podían volar con el peso de sus propias baterías, también hicieron posible la aparición del auto eléctrico asequible, accesible, con precios similares al de los vehículos tradicionales. La mayoría de las baterías de hoy tienen esta forma, tienen este aspecto. Son un poco más grandes que una pila de las medianas que conocemos nosotros, y en un vehículo eléctrico se acumulan, como ustedes pueden ver aquí. Cada una de estos puntitos es una batería paradita, colocada allí paradita, y aquí se cuentan por miles. Esta estructura forma parte del piso del vehículo, y ese piso forma parte de la estructura que forma parte del vehículo. Así que debajo del piso de todos los vehículos podemos ver las baterías ubicadas allí como parte estructural de los automóviles. Aquí vemos cómo fue colocada la batería en el piso, y aquí les comento que durante un tiempo los primeros automóviles eléctricos tenían esta batería removible, podía quitarse del piso, y entonces hubo una idea de poder quitarlas y recambiarlas por otras nuevas. Sin embargo, hoy eso ya no existe, el vehículo debe ser cargado en el lugar a donde está, y eso pone en jaque a la red eléctrica. Por un lado, genera una presión porque el auto se va a recargar en nuestros domicilios. Y por otro lado, abren nuevos negocios para las empresas de generación y de distribución eléctrica. Con esa plataforma que contiene las baterías en el piso del vehículo, se han construido todos los vehículos que hoy están en los catálogos y que podemos hoy adquirir. Diferentes marcas, diferentes tamaños, diferentes precios, con diferentes objetivos cada uno. Y remarco el que está aquí abajo a la izquierda, que es un taxi, porque ya que el vehículo eléctrico es más costoso, tiene un costo mayor de adquisición, se está pensando que la mejor forma de aprovecharlo es hacerlo en una forma de vehículo compartido, que sea un vehículo que no esté mucho tiempo detenido y que aproveche, así como los que tenemos canas recordamos que los vehículos diésel, los primeros diésel, eran más aptos para usarse mucho tiempo. Algo similar está pasando con los eléctricos. Taxis, vehículos de reparto, de delivery, de flete y de flota. Esos vehículos están produciendo este tipo de proyección de ventas. Es un sector que está creciendo como muy pocos otros en el mundo, y afortunadamente está muy sano, y se cree, como vamos a ver al final de la exposición, que según las encuestas esto va a seguir de esta forma después del COVID. Dos alertas vinculadas al funcionario sobre movilidad eléctrica. La primera, la recarga del automóvil eléctrico, como dije recién, va a generar un cierto estrés o necesidad de reforzamiento de la red eléctrica. Cuidado cómo asignamos los costos de eso. Acá yo les he puesto la foto de un expediente que tiene unos 6 años, es de principios del 2015, donde un grupo de usuarios eléctricos le pide al ente regulador, como la CREG, que por favor no carguen la tarifa los costos asociados a los costos asociados
a la recarga de automóviles eléctricos, que por favor los reguladores mantengan aislados las inversiones que haya que hacer en esta materia. Entonces, primera cuestión que el funcionario va a tener que avisarle a quien corresponda que se haga en forma armónica. Cuidar los costos de recarga y sus asignaciones. En segundo lugar, hay que capacitar a lo que se llaman first responders, a los que llegan primero que nadie a los lugares en donde se ha producido un accidente. Disculpas. ¿Qué pasa si llega un bombero, un personal que atiende incendios a un lugar donde hay un vehículo eléctrico incendiado? ¿Puede tirar agua? ¿Qué tipo de espuma extinguidora tiene que usar? Si hay que cortar el vehículo, hay que extricar el vehículo, ¿por dónde cortarlo? ¿Estoy seguro que no hay cables? ¿Un auxiliar paramédico sabe dónde tocar un auto eléctrico dañado? ¿Qué pasa si el vehículo está en un lugar donde hay agua? Ha caído en un lugar de los que están al costado de las carreteras que tiene agua. Y lo mismo para el personal policial. Así que la segunda de las advertencias de que hay que atender estos dos temas, recarga y first responder. Así que imaginémonos que el funcionario se hace un resumen. Espero que ustedes mentalmente hayan hecho algo similar. La tecnología eléctrica está madura, es muy descarbonizante en Colombia, si la utilizamos allí. Vigilemos los temas de la recarga y formemos, capacitemos a los first responders. Un asesor me hace un comentario adicional, me dice que cada vehículo eléctrico, como comentábamos recién, tiene la posibilidad de potenciarse en sus efectos descarbonizantes. Si lo comparto, porque vamos a medir las emisiones por pasajero. Si ese vehículo lleva más de un pasajero, entonces vamos a poder estar descarbonizando aún más. Si lo hacemos conectado, el vehículo va a estar como hacemos hoy con los sistemas Waze o Google Maps. Va a estar evitando congestionamientos y va a llegar a destino con menos consumo y por lo tanto menos emisiones. Y se dice que si el vehículo es autónomo, va a poder conducir en una forma aún más optimizada que lo haría un ser humano. Entonces vamos a ver estos tres aspectos, que son aspectos ahora ya de tendencias hacia el futuro, que le vamos a sumar a la movilidad eléctrica porque seguramente los autos eléctricos que vayan llegando a nuestros países van a empezar a contener aspectos de este tipo y en el tiempo en ese orden. Vamos a ver un par de elementos que son los que yo aspiro a que a ustedes les sirvan para leer noticias en el futuro. Vehículos compartidos son aquellos que, por ejemplo, se utilizan con aplicaciones de ride-hailing, como Uber o Cabify. Efectivamente, estos vehículos circulan mucho más tiempo durante el día. Uno hace el gasto en capital, pero el vehículo trabaja mucho tiempo por día y eso es deseable. Nos permite evitar a todos tramos completos desde nuestro hogar al punto hacia donde nos dirigíamos, porque los traslados intermedios el vehículo lo hace sin la ida y la vuelta individual que teníamos nosotros. Así que estas plataformas, desde el punto de vista de la carbonización, son deseables. ¿Tienen algún problema? ¿Tienen algún pero? Lo tienen. En las ciudades donde están muy desarrolladas, se dice que producen congestionamiento. Son los vehículos compartidos que se acercan a las zonas céntricas para estar allí al momento en que se genere la demanda. Y producen un congestionamiento de vehículos vacíos esperando su pasajero. Esta es una noticia de San Francisco y esta otra es de New York, donde las municipalidades han debido tomar un rol activo respecto de estas aplicaciones. ¿Qué se dice de ellas? Que tienen un tiempo muerto
que puede ser muy alto mientras están con pasajeros. En el gráfico de abajo, el diagrama de tortas, el área verde muestra cuánto tiempo que estuvo el auto circulando estuvo con pasajeros, mientras que los tiempos en rojo son aquellos que el conductor no ha podido aprovechar, que son los de su viaje desde su casa hasta el sitio donde recogió el primer pasajero, el recorrido que hizo desde el último pasajero hasta su casa y el tiempo muerto que estuvo circulando sin llevar a ninguno. Estos tiempos deben reducirse y esto se hace con algoritmos predictores de la demanda, que funcionan muy bien. En este gráfico pueden ver cómo la predicción, que es la de la línea azul gruesa, ha estado muy cerca de la realidad en cada una de las zonas donde los algoritmos fueron utilizados en forma certera. Las municipalidades están empezando a involucrarse con este tipo de datos. Vamos entonces a nuestra lista mental de chequeo. A lo anterior, ¿qué le agregaríamos? Entonces, yo al menos escribiría vigilar tiempos muertos y congestión en la movilidad compartida. Espero que ustedes hayan llegado a una conclusión un poco similar. Vamos al otro punto. Conectados. Les anticipo que alrededor de un poco más de un 20%, llegando al 30% de los vehículos que están saliendo de las líneas de producción, ya vienen con un equipo que tiene un lugar para colocar un SIM, una tarjetita igual a la que le ponemos a nuestros teléfonos móviles para poder conectarnos a la red a la que estamos abonados en nuestras ciudades. Pareciera que el vehículo entonces está queriendo competir con el celular, con el teléfono móvil. Tiene un SIM ahora y tiene posibilidad de brindarnos en la pantalla servicios similares a los que nosotros usamos en nuestro teléfono celular. Por ejemplo, usaríamos el Waze y el Google Maps para movernos en la pantalla del vehículo. Pero, ¿eso es lo único que tiene para ofrecernos un vehículo conectado? No, tiene cualquier otra de las funciones que podemos imaginar en el teléfono móvil, pero hay por lo menos dos que, digamos que no puede proveer el teléfono per se. Se habla que los vehículos conectados puedan empezar a entenderse entre sí y puedan empezar a evitar colisiones en las intersecciones de calles. Cuando dos vehículos van en rumbo de colisión, podrían activar, aunque no estén en línea de vista, activar algún sistema de freno o de reducción de accidentes. Aquí vamos a un tema álgido. Un vehículo conectado tiene acceso al GPS, sabe exactamente en dónde está. Tiene acceso al velocímetro. Y entonces, si yo fuera una autoridad vial, estaría tentado de decir, pues entonces que emita un acta de infracción si está circulando a velocidad mayor que la permitida allí donde está. Esto es todo una incógnita cómo puede funcionar y entonces genera una gran duda sobre cuál es el acceso a los datos que generan estos sistemas. Las personas que trabajan en seguros, si tienen un automóvil conectado y cuenta con el registro de, por ejemplo, aceleración, desaceleración, velocidades que el vehículo ha estado circulando y algunas otras datos como las aceleraciones laterales, que son maniobras bruscas, podrían estar teniendo un perfil de conducción de cada conductor, o por lo menos de cada vehículo. Así que también el vehículo conectado abre un debate sobre estos puntos. Pero estos son los dos puntos que puede ofrecer un vehículo y que no puede ofrecer un celular. El celular del vehículo está conectado al sistema de diagnóstico mecánico del vehículo. La computadora del vehículo que almacena problemas de funcionamiento puede registrar uno de ellos, avisar al taller más próximo, ponerte en la ruta hacia ese taller en el navegador, reservarte un turno en el taller
e inclusive transmitir cuál es el código de falla que el automóvil está teniendo para que allí lo esperen con el repuesto que teóricamente solucionaría el problema. Primer servicio que podría llegar a ser irresistible para algunos clientes. El segundo, en caso de accidente, el celular del vehículo está conectado con el funcionamiento del airbag del vehículo. Sabe cuál fue el grado de desaceleración que tuvo el vehículo, que se involucró en un accidente, y puede hacer una llamada a un servicio de salud y pedir en ese punto la visita de una ambulancia, transmitiendo el dato de cuán fuerte fue ese accidente y hasta qué punto de la estructura del vehículo afectó, para que el personal de salud tenga una idea de cuál fue el grado del impacto de los ocupantes. Otro servicio nuevo y quizás valioso y distintivo respecto al teléfono móvil. Da, por supuesto, control al dueño de flotas sobre la localización y el comportamiento de los conductores. Y entonces yo como funcionario diría, ¿qué pasa con los datos? ¿El dueño de los datos tiene tentación de venderlos? Seguramente que sí. ¿Qué pasa con los hackers? ¿Qué pasa si alguien sabe que esos datos están ahí y son muy tentadores? Trabajar en la ciberseguridad. Espero haber conducido la charla a conclusiones similares a las que hemos presentado aquí. Vamos a continuar porque se nos acaba el tiempo. Por último, hablemos de los vehículos autónomos. El vehículo autónomo es aquel que tiene un grado de conducción asistida, desde aquel que hemos visto que ya nos ofrecen, que tiene un servicio de frenado anticolisión si detecta que hay un vehículo delante, aquellos que se aparcan solos y creciendo hasta aquel vehículo que pueda manejarse absolutamente solo, autonómicamente. Esto se mide en niveles de autonomía con números que van del 1 al 5. El 1 es aquella asistencia leve, anticolisión, parqueo automático, aviso de cambio de carril, todas cuestiones muy importantes desde el punto de vista de la seguridad vial. El de grado 5 es aquel que va solo. Me siento, le indico a dónde voy y ni siquiera miro el volante, ni los pedales. Entonces, dos aspectos que están teniendo estos vehículos que hacen que las autoridades los miren con mucha atención. Si la autoridad vial nos da a quienes somos los proveedores de autos autónomos 2 carriles en una highway, en una autopista, yo puedo colocar por ahí 3 vehículos, porque van a ir mucho más próximos entre sí, sin ningún peligro. 3 vehículos en 2 carriles. Y puedo ir por ahí a una velocidad mucho más alta que la que puede mantenerse con varios miles de seres humanos involucrados allí. Entonces, postergo ampliaciones en highways. Puedo generar un carril allí especial que me va a proporcionar un flujo de pasajeros impensado por estas dos cuestiones. Densidad de vehículos uno más cerca del otro, que mantienen una distancia lateral y longitudinal entre ellos muy chica y que van a una velocidad mucho más elevada que la que se puede conseguir con manejo humano. Segunda característica, el auto autónomo podría ya llevar al extremo esto que habíamos dicho del vehículo conectado, y hasta podría decirse que podría comprar o adquirir derechos de paso. ¿Se imaginan lo que sería que un vehículo de bomberos o del servicio de salud o de policía pudiese, mediante esta conexión, hacer detener a los vehículos en cada intersección vial, con independencia de semáforos o cualquier otra indicación o de alertas acústicas como las sirenas? Bueno, esto puede ser utilizado así, o puede ser utilizado en forma regresiva económicamente, de forma que un usuario de alto poder adquisitivo pudiese comprarse permisos de paso, de forma de pagarle una pequeña remuneración a aquel otro vehículo que está dispuesto a detenerse en un cruce con tal de dejarlo pasar a él.
crearía la tentación en un usuario de menor poder adquisitivo de ir cobrando esos permisos de paso a medida que se le cruza alguna persona de mayor poder adquisitivo. Todo esto es un debate que todavía se está dando a nivel académico, pero quería contárselos para dejarlos en sus cabezas hacia el futuro. Bien, entonces la lista completa que haría el funcionario era todos los puntos anteriores, y yo le agregaría que habría que tomar ciertos recaudos de ciberseguridad y de propiedad de datos. Bien, espero que hasta aquí este pantallazo muy rápido que hemos tenido que dar porque tenemos muy poco tiempo, les haya podido proporcionar un vistazo de lo que hay y de lo que vendría. Maximicemos todas nuestras acciones posibles para hacer que esto sea realidad, para que se haga de la mejor manera. Ubiquemos nuestros negocios en el área de potencialidad de todo lo que se abre y tratemos de interpretar y prospectar noticias que nos permitan tener una hoja de ruta mental lo más clara posible hacia el futuro, porque sabemos que estas cosas van a venir, pero ninguno de nosotros sabemos cuándo. Vamos a cerrar esta presentación con algunas noticias aisladas, desperdigadas, sobre lo que podría pasar luego del COVID. Si acabo de decirles que hay incertidumbre sobre los tiempos de temas en cuanto a tendencias, se imaginan que todavía hay mucha más incertidumbre sobre cómo va a ser la recuperación post-COVID. Yo aquí solamente les muestro uno de los esquemas que la consultora Deloitte ha hecho circular, donde muestra aproximadamente con centro en el mes de abril, por aquí, cómo iría la recuperación de la movilidad y otras actividades que todos nosotros tenemos. Se ve que es una recuperación que va a tener una pendiente que llegaría hasta fin de año, y entonces cada uno de nosotros irá viendo cómo se va acomodando nuestra actividad, con qué cambios principalmente tecnológicos vamos a vivir, salvo que estemos aquí arriba en las actividades que sí han recibido un impulso por, como por ejemplo oficinas, educación, tiendas que empiezan a funcionar online, todos los aspectos del acopio que hemos debido algunos efectuar, y entonces ahí tendremos un panorama un poco más claro. Así que paso a simplemente darles ejemplos de noticias que ustedes posiblemente en el futuro vean y puedan, ojalá, después de esta charla, ver con un poquito más de luz. El diario El País de España anuncia que se espera que la Unión Europea supere la recesión asociada al COVID de la mano de la lucha contra el cambio climático. Varias organizaciones están haciendo presión ante el Parlamento como para que medidas como la que hemos visto recién. Les aclaro que cualquier país cuyo funcionario haya ido a una PRECOP, cuando pide cuál es el sector que produce más emisiones y contaminación, se encuentra con que el transporte está peleando el primer puesto siempre, junto con la industria en general. Pero en general el transporte está, si no es el puesto número 1, está en el puesto número 2. Así que movilidad va a captar la atención de todo el mundo si efectivamente salimos del COVID luchando contra el cambio climático. Imagínense que acaba de publicarse un paper de Harvard que demuestra que hay una correlación entre el grado de mortalidad por personas que han adquirido COVID-19 asociada a la contaminación previa que había en los lugares donde habitaban. O sea que aparece una vinculación entre los problemas respiratorios por contaminación de aire local asociada con la mortalidad al adquirir un virus del estilo del coronavirus 19 o de cualquier otro coronavirus que sabemos que termina afectando vías respiratorias. Aquí les hago el comentario que el carbono solo ilustra la reducción de contaminación, pero al reducir carbono, si ponemos un bus eléctrico en una avenida,
todos los habitantes de esa avenida se van a ver beneficiados por la reducción de gases que se produce al quitar el bus diésel. Y no olvidemos que muchas municipalidades son las que se encargan de los temas de salud de esos habitantes. No es la nación la que ve la mejora en la salud de los habitantes, sino la municipalidad. Aquí hay que armar una sinergia, municipalidad-nación. La siguiente noticia muestra que hay una organización tratando de acelerar la introducción de buses eléctricos. Colombia ya está allí dentro, ha firmado un compromiso y en Medellín se están desplegando los primeros buses eléctricos. Excelente noticia, excelente caso testigo. Bogotá también está haciendo lo suyo, adquirió 64 buses, si no me equivoco, y los va a incorporar. Excelente noticia. Hagamos el seguimiento de con qué velocidad se empiezan a introducir y qué cambios beneficiosos producen. Hay esfuerzos en hacer minibuses de última milla. Sabemos los problemas de seguridad personal que tienen los habitantes de nuestros países en América Latina. Sabemos cómo tratan de evitar el traslado a pie desde sus domicilios. El traslado a pie desde sus domicilios hasta el punto en donde pueden tomar el transporte público. Tanto es así que a veces deciden utilizar el transporte individual. Estos minibuses están pretendiendo llevarte desde la puerta de tu casa, filmado con una cámara y fuertemente iluminado, para filmar el transcurso desde la puerta de tu domicilio hasta que subes a este minibús que te deposita en la parada del transporte público, sea del estilo bus, transmilenio, ferroviario, del estilo que sea, para terminar de convencerte de que termines utilizando el transporte público. Varias empresas están tratando de desarrollar este tipo de vehículos. Delivery con vehículos eléctricos y autónomos, robots, parece ciencia ficción, pero Medellín ya los tiene. Rappi, la multinacional colombiana que está haciendo campaña en muchos lugares de América Latina, está haciendo un plan piloto. Inclusive está a la par de la noticia que pueden leer de Estados Unidos en California, que recién ahora acaba de habilitar el tránsito de estos vehículos para reparto, para delivery. Otra noticia, hemos visto la Corona App, la aplicación que el gobierno de Colombia ha puesto a disposición de pasajeros para rastrear virus en celular. ¿Qué pasa si yo ahora puedo llevarte en forma segura hasta la parada del bus, pero tú tienes miedo de subirte al bus porque ese bus no está en condiciones de garantizarme que no me voy a contagiar ahí? Y si me contagio, o si viajé con un contagiado, ¿cómo hago para saberlo y tomar las precauciones? Las aplicaciones en donde Google y Apple se han unido están tratando de proveerte la seguridad. Quizás hasta tengamos que reservar un turno para subir a un vehículo público para garantizar que no se congestione, y a su vez sepamos que si alguno de los pasajeros que compartió el bus con nosotros da positivo en COVID, sepamos a través de la aplicación que debemos ir a hacernos un control para saber en qué estado estamos nosotros. Eso va a fortalecer la seguridad de continuar utilizando el transporte público. Otra noticia, bicicletas para el post-COVID. Francia está trabajando fuertísimo en esto, fuertísimo. La bicicleta va a ser una de las herramientas más fuertes para descarbonizar, con movilidad no motorizada. Y la vicepresidenta española acaba de decir que piensa igual, en un tuit hace días nomás. Por último, y cerrando, una consultora británica ha hecho una encuesta a un gran número, unos 4.100 consumidores, es un número bastante importante, sobre qué piensa sobre la movilidad eléctrica asociada al COVID. Y un número sorprendentemente alto comparado con encuestas anteriores, tanto como el 45%, considera que puede cambiar por un vehículo eléctrico al salir de la crisis del coronavirus. Muchas otras personas han descubierto que pueden almacenar alimentos y suministros y usar el coche con menos frecuencia, con lo cual la autonomía escasa a la que mentalmente asociamos el auto eléctrico empieza a ser un problema menor. Y por último, se ha visto que estos usuarios les gustaría que gobiernos y empresas acelerasen
la introducción de vehículos eléctricos. 62% ha pedido que haya una mayor infraestructura de carga, que alguien, posiblemente el Estado, coloque una red de carga pública para poder hacer más viable el transporte eléctrico. Aquí recuerden consultar al regulador eléctrico. Más zonas de bajas emisiones, esto es, cerrar ciertas áreas de la ciudad para no entrar con vehículos que no sean de bajas emisiones. Y finalmente, que haya legislación obligatoria, compulsoria, para que las empresas electrifiquen flotas en los próximos 5 años. Con esto he concluido. Les agradezco mucho la paciencia a quienes hayan permanecido allí y les deseo a ustedes y a sus familias que puedan pasar esta época tan atípica de la mejor forma. Si hay preguntas, voy a estar con gusto disponible para contestarlas. Naturalmente, pues lo primero es, Claudio, agradecer esta conferencia tan interesante porque es una perspectiva distinta acerca del tema de los vehículos eléctricos. Revisando aquí las preguntas, yo quisiera invitar a 3 personas para que nos expongan sus preguntas. Hay una pregunta bien interesante de Diana Urrego. Quisiera si le pudieran por favor abrir el micrófono a ella para que le exprese su pregunta a Claudio. Por favor. Aló, ¿me escuchan? Adelante, yo te escucho, Diana, perfectamente. Pues yo tenía 2 preguntas que me parecen importantes. Una es que yo leí acerca de los automóviles eléctricos que tienen poca autonomía en kilometraje. Sí, correcto. La autonomía es cara, la batería es la parte más cara del vehículo. Cuanto mayor distancia quieras recorrer con él, el auto va a ser más costoso. Pero si lo quieres para trayectos cortos, todo depende de cuál es tu estrategia al comprar el auto eléctrico. Los nuevos vehículos eléctricos están, como lo pide la gente, tratando de igualar las distancias que se pueden hacer con un vehículo de combustibles líquidos. 450 kilómetros típicamente. Reglamentación se está dando para estimular que se empiecen a incrementar los sitios donde se pueda recargar este tipo de automóviles. Y lo otro es que si hay alguna reglamentación que esté estimulando el disminuir los aranceles y costos para la compra de este tipo de vehículos. Diana, esa es una excelente pregunta, porque el auto eléctrico, como te decía, es más costoso por hoy que el auto de combustión. Entonces eso hace que en muchos países los impuestos al automotor, que son muy elevados y muchas veces son proporcionales al valor del vehículo, hagan que este vehículo descarbonizante se encarezca simplemente porque es más costoso en su compra inicial. Así que efectivamente los paquetes de legislación que están en estudio en casi todos nuestros países involucran un tratamiento impositivo diferencial. Existen 2 formas de impulsar el uso del vehículo eléctrico. Una es vía incentivos. En muchos casos hay tarifas para recarga inferiores a las tarifas eléctricas que tendrías si no fuera utilizada para un auto eléctrico, por ejemplo. Hay parqueo gratuito en las ciudades, en algunos casos asociadas a un cargador en la vía pública para ayudarte a decidirte. Pero también hay, por el otro lado, castigos a los vehículos de combustión. Por ejemplo, impuestos a los combustibles que se pretende que crezcan cada vez más, que tengan esos impuestos destino al sector eléctrico para ayudar a reforzarlo y atender la nueva demanda de los vehículos, y también otros aspectos como el de las zonas que yo te comentaba prohibidas para el ingreso en las ciudades para vehículos que no sean de bajas emisiones. Para complementar lo que dice Claudio, en Colombia hace 2 años se aprobó una ley que da unos beneficios a la importación de los vehículos eléctricos, al igual que sus repuestos, una baja de aranceles. Entonces eso es una de las formas que el gobierno colombiano ha estado buscando para
incentivar la compra y el uso de los vehículos eléctricos. Entonces, para complementar. Hay otra pregunta que me ha parecido interesante. Pedía el favor a Claudio si nos da espacio para 2 preguntas. Por supuesto. Hay una pregunta de John Jaime. No sé si podemos desbloquear el micrófono de John Jaime. O Edward Zapata. También pareció bien interesante. A ver si ellos quieren hacer directamente sus preguntas. No los tenemos. Una ella se refería al tema de del plan de reciclaje de las baterías de litio. ¿Qué conoce, qué nos pudiera comentar? Porque uno de los interrogantes que existe acerca del uso de los vehículos eléctricos es qué pasa con las baterías una vez estas terminen su vida útil. Se ha especulado mucho acerca de que las baterías, su proceso de degradación toma mucho tiempo y ahí se genera un cuestionamiento acerca de los beneficios que puedan tener los vehículos eléctricos cuando sus baterías no tienen la velocidad de reciclaje o las alternativas de reciclaje que puedan tener otras partes del vehículo. ¿Qué nos pueda comentar y que pudiésemos conocer de este tema de las baterías de litio? La pregunta es excelente, porque el problema de las baterías comienza en su fabricación. Si la fabricación de la batería tiene un contenido de carbono, la fábrica que la construyó consumió mucho carbono al fabricarlas, está reduciendo el efecto descarbonizante del vehículo durante su vida útil. Así que la pregunta es excelente. Las baterías de los vehículos están siendo desarrolladas hoy y todavía siguen apareciendo noticias sobre nuevos tipos de batería que cada vez duran más, que cada vez son más livianas, son más pequeñas, pero cada vez duran más. La batería, por una reglamentación internacional que existe, se considera agotada cuando no puede almacenar más del 80% de la cifra de energía que podía almacenar cuando era nueva. Así que una batería, digamos, de 100, cuando no puede almacenar más del 80, se considera agotada. Claro, todos los fabricantes de vehículos quieren saber cuánto dura su vehículo hasta llegar a ese 80%, porque en ese momento va a tener que repactar o hacer alguna medida con su cliente. El cliente puede elegir utilizar una batería que recupera menos del 80%, pero eso va a estar un poco en la legislación del futuro. Si el fabricante tuviese que recibir esa batería, que creemos que va a ser la práctica, posiblemente se le haga al automóvil un recambio de la batería y el fabricante se quede con esa batería que ahora almacena 80. Lo que se está viendo ya hoy, no incluí el slide, es que todos los fabricantes que hoy venden vehículos eléctricos venden baterías de almacenamiento hogareño o comercial. Todos los, digamos, establecimientos y residencias que hoy tienen paneles solares pueden almacenar eso en baterías que con un precio mucho más económico venden los fabricantes de vehículos, entre otros. Esas son las baterías que se llaman de segunda vida. Han estado su primera vida en los vehículos. Típicamente se calcula que son unos 10 años hasta que el auto llega al 80%. Y entonces ahora entran en su segunda vida. Es una batería a la que se le borra donde decía 100 y se le escribe 80. Y se vende ahora como una batería de 80, que va a tener su segunda vida hasta que no almacene 64, que es el 80 del 80%. Entonces, esa segunda vida extiende el uso de la batería, se calcula entre 10 y 15 años más. Así que recién dentro de 20 o 25 años tendríamos el problema del reciclado masivo de estas baterías. Las prácticas que se están viendo hoy y la perspectiva dicen que estas baterías van a ser recicladas en un 96%.
se va a reaprovechar el 96% en peso, en kilos, de lo que pesa una batería. Y todavía hoy el 4% sería un residuo. Quizás en el futuro este porcentaje se reduzca. Pero están desarrollándose en todos los países los métodos de reciclado porque hay muchas autoridades que no quieren masificar el vehículo eléctrico hasta no tener en claro cuál va a ser toda la cadena de vida de la batería. Bien interesante. Quisiera una última pregunta de Tomás Acosta Mercado, que me parece bien interesante y saliéndose un poco dentro de los temas técnicos tradicionales de este tipo de reuniones. Es acerca del factor humano. Tomás Acosta dice, ¿cómo podríamos abordar el factor humano con el ingreso de esas nuevas tecnologías en estos vehículos? ¿Será que se tendrá un alto grado de concentración mientras se conduce? Pienso que en el tema de vehículos eléctricos y en el tema también de los vehículos que no van a requerir conductor, ¿cómo piensa usted que podrá, que este factor humano esté afectado o pueda incidir? También es una excelente pregunta y es el centro del debate sobre aquellos procesos de autorización de vehículos autónomos y sus grados de autonomía. Les he dicho que los grados de autonomía son del 1 al 5. Los vehículos que podamos ver en salones de automóvil que ilustran el futuro, con grado de autonomía 5, los podemos ver y son prácticamente livings, que no tienen ningún volante ni forma de conducirse. Pero los vehículos de grado 4 e inferiores, todos tienen el puesto de conducción como el que conocemos hoy. Los vehículos que hoy tienen grados de autonomía altos están pidiendo, como se pide en la aeronáutica, que ya tiene hace muchos años los pilotos automáticos, se pide prueba de concentración, prueba de intervención humana. La forma más práctica que se ha encontrado hasta ahora es que el volante del vehículo, que tiene asociado un motor que le permite al volante girar cuando hay que doblar a la izquierda o a la derecha, ese motor produce una pequeña oscilación en el volante y el volante mide si hay manos sobre él. Si hay una masa asociada al peso del volante, si hay un peso adicional que es una mano sobre él. Si detecta que no hay mano sobre él, tiene la instrucción de simplemente empezar a transitar a grados de autonomía menores y acercándose al arcén, al borde de la carretera y deteniéndose. No sé si esto responde la pregunta, pero esto que acabo de describir es el método más extremo de control de concentración del humano que tripula. Hay otros métodos que se están vendiendo hoy ya, que son la medida del parpadeo, la duración del parpadeo de la persona que conduce. Y ese sería el nivel menor que hoy existe de control de nivel de atención humana. Por favor, si esta respuesta no es exactamente lo que pretendían, me dicen. No, pienso que sí. Pienso que sí. Que ya tengo varias personas que nos están haciendo algunas preguntas. Quisiera pedir el favor si nos puede aceptar una última pregunta. Con todo gusto, Alfredo. Ok, muchísimas gracias. Hay una pregunta de Heiber que levantó la mano. ¿Le pudiéramos dar, por favor, la palabra, Alex, a nuestro grupo técnico? Heiber, lo estamos escuchando. Adelante. Heiber, le estamos escuchando. Heiber, silencio el micrófono. Ok. Bueno, profesor Damiano no sabe, creo que ha sido una charla tremendamente interesante, lástima que el tiempo ya se haya agotado.
Hemos aprendido muchísimo, hemos aprendido que Colombia es un país que desde su punto de vista tiene un potencial muy grande para el tema de descarbonización en primer lugar, y es un país que potencialmente puede suministrar el recurso energético y el recurso eléctrico para un buen volumen de vehículos eléctricos. Lo segundo que ha sido bien interesante es que el vehículo eléctrico es un potencial de información muy grande y muy importante. En muchas reuniones de la FIA, también una de las teorías y de las proyecciones que tiene la FIA es que el vehículo se va a convertir en la segunda fuente más importante de información después del teléfono, después del teléfono celular, que le da también una importancia muy grande al vehículo como fuente de información. Y yo diría que lo tercero es que no estamos tampoco tan lejos de esas tecnologías, incrementar el número de vehículos eléctricos. Creo que gran parte, como lo comentaban el día de ayer, una de las consecuencias del tema del coronavirus y todo esto que nos ha pasado es que vamos a ser mucho más respetuosos del medio ambiente y vamos a estar mucho más comprometidos en la búsqueda de alternativas, búsqueda de caminos que sean respetuosos con el medio ambiente. Creo que con estos tres puntos que tratan de redondear su magnífica presentación, le reitero nuestros agradecimientos a nombre de las 300 y algo personas que hemos estado aquí atendiendo su exposición. A nombre del Automóvil Club de Colombia y de la FIA, nuevamente le reitero nuestros agradecimientos y ojalá tengamos la oportunidad de que una vez pasado este periodo tengamos una visita suya aquí en Colombia para poder compartir y darnos un abrazo personal. Así que quiero, para finalizar, darle el paso a Edison, que es el jefe del Departamento de Seguridad Vial del Automóvil Club de Colombia. Buenas tardes, mi nombre es Jonathan Rey. El día de mañana los quiero invitar para una charla súper interesante que vamos a tener con Dayana Zuligoy. Ella da una charla sobre patinetas eléctricas, tiene una habilidad bastante interesante, ella es licenciada en Relaciones Internacionales y cuenta con una diplomatura en Ciudades Inteligentes. Adicional, es promotora de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y trabaja con empresas que brindan soluciones de micromovilidad sostenible. Adicional, ella fue becada por la Universidad de Austria por sus estudios y su currículo que ha tenido en todos estos temas de movilidad sustentable. Entonces, los invito nuevamente mañana a las 4 de la tarde. En el transcurso del día, en horas de la mañana, creo que finalmente les vamos a enviar la invitación por correo electrónico. Por favor, verifiquen el spam porque a muchas personas les está llegando por spam. Sin más, espero tenerlos el día de mañana y que hayan aprendido mucho. Muchas gracias por haber participado. Parque Natural Turismo.